¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Buenos días, 8 de la mañana, ojo porque mercado 1 y definitivamente en el suelo prácticamente cao, FED y bancos centrales 0. El movimiento de ayer se ha llevado por delante sobre todo la decisión de los bancos centrales de intentar ver hasta dónde puede llegar la subida de los tipos de interés, hasta el punto que ahora mismo, esta mañana, 8 de la mañana, Nomura, la principal banca privada en Japón, pone encima de la mesa un informe que dice que la FED no solo no va a subir tipos de interés, sino que para intentar controlar el sistema financiero tiene previsto ya, dice Nomura, una rebaja de 25 puntos básicos para intentar sostener el sistema financiero, darle la razón al mercado de que se iba a cargar algo por el camino y ya se lo ha cargado, y lo mejor de todo, que parará de manera inmediata la misma semana que viene, la próxima semana, ya en la misma semana, todo el proceso de reducción de balance. Es decir, la manera de solucionar el problema es la misma que la de siempre. Más dinero, más inflación y sobre todo más rescate. Aunque ayer Joe Biden dijo que no lo iba a pagar el contribuyente, ayer Joe Biden cometió un error de bulto. Lo va a pagar el contribuyente mediante un aumento de la inflación, porque tiene que elegir dos botones Estados Unidos. Tiene que mirar hacia la crisis de inflación o tiene que mirar hacia la crisis financiera abierta desde el pasado viernes y que solo va a reducirse una vez que la FED admita que el mercado ha tenido razón durante todo este tiempo, reduzca o al menos haga ya la pausa de los tipos de interés, dice Nomura, ni tan siquiera eso va a servir en un momento como el actual, e inicie la retirada de ese QT, de ese Quantitative Tightening que estaría dejando o estaría siendo ya sus últimos momentos para dejar paso a un momento de expansión monetaria que pudiera sobre todo llevar a la economía y a la estabilidad financiera a un momento de relajación. Como ven, ha cambiado todo en apenas 24 horas, pero la fotografía está en que quienes llevaron a empeorar la situación, siendo los principales dirigentes de los bancos centrales, están ahora mismo en una situación complicadísima. Miren el primer gráfico del día, enseguida entramos a ver también datos de cómo va el mercado, pero esta es la clave fundamental. Tiene dos botones, la FED y el Banco Central Europeo. O se va hacia la crisis de inflación o se va hacia la crisis bancaria. La alternativa, el juego cero, ese momento en el que tiene que decidir cuál de las dos es mejor entre los dos males que tiene encima de la mesa, acaba de llegar. El Banco Central Europeo parece que va a elegir ante cualquier problema esta, pero no está tan claro que la FED vaya a elegir esta, sobre todo porque los dueños, los que mandan en la FED, no es como el Banco Central Europeo, son la banca privada norteamericana, que ha hecho algo, sobre todo en las últimas semanas, pero viene haciéndolo desde octubre del año pasado, y es llevarse a lo que ya empieza a conocerse con ese Maturity Bonus, ese HTR, ese HTM, esa fotografía de la banca privada norteamericana, que es intentar no reflejar del todo la imagen fiel de la compañía, llevándose a largo plazo, a vencimiento, determinados productos que, como a Silicon Valley Bank, le acaban de estampar en la cara. De tal manera que la FED ya no tiene la fotografía tan sencilla. La crisis de inflación puede ser un menor problema al lado de la desestabilización del sistema bancario y, por tanto, del sistema financiero y, por tanto, de todo el conjunto de la economía de Estados Unidos y, por tanto, de la economía global. Un camino lleva a un problema muy gordo. Otro camino lleva al crack. Por lo que la FED no tiene tan fácil tomar la decisión y se ve en que el tipo hipotecario en Estados Unidos en apenas 5 horas ayer cayó del 7,1 al 6,5. En Europa
el tipo hipotecario se desplomó del 4,1 al 3,3% en apenas unas horas, porque el inversor ve ya de una manera clarísima que igual que el Banco Central Europeo puede querer seguir con lo que ya había dicho de 50 y 50, haciendo una pequeña subida ahora en la reunión de marzo, o una gran subida, depende de cómo lo vean, de los tipos de interés de 50 puntos básicos, la FED está ahora mismo en un callejón en el que ya no es independiente, como decía Jerome Powell, para tomar la decisión definitiva de un movimiento de tightening, de endurecimiento de la política monetaria que se llevaría sobre todo por delante no solo a los pequeños bancos, sino que empezaría a poner en peligro el llevarse por delante también algún gran banco. La clave fundamental esta mañana está en que más de 600.000 millones de dólares de la gran banca está en activos maduros a la espera de vencimiento. Si los tiene que anticipar, tenemos una subprime de caballo. Y la FED lo ha entendido. De tal manera que tiene que ceder, no tiene otra alternativa. Este es peor camino. De tal manera que aquí tienen la fotografía clave que va a marcar las próximas 2 semanas. Saber si los bancos centrales activan una palanca u otra. Tienen que pulsar un botón. No pueden pulsar aquí en medio ya. Tienen la opción de saber que vamos a una crisis, sobre todo de precios, que no se va a contener la inflación, que va a galopar, o seguir por el camino inflacionario y meternos en una crisis bancaria que pueda poner en riesgo todo el sistema. Miren mercados, porque esta mañana se cotiza esta imagen, después de que Nomura haya sacado un informe que dice que la FED baja 25 puntos básicos e inicia el pivote, no la pausa, es decir, sin pausa directa al pivote, o tenemos un problemón. Se pueden imaginar que todo el mercado no está en eso. La mayoría está en 25 puntos básicos, pero como último momento. Vamos a ver enseguida también en gráficos cómo se mueve la fotografía y cómo se movió ayer la fotografía del pico, por ejemplo, en Europa. Y ahora le contamos Credit Suisse, porque si les faltaba poco a la fotografía sobre dificultades, acaba de publicar Credit Suisse un informe que pone los pelos de punta ahora mismo al inversor. Mercados primero y enseguida hablamos de Credit Suisse. Dow Jones 0,16% arriba, S&P 500 en futuros 0,21, 3,896. Aquí está la clave, 3,800. En 3,800 está ahora mismo la clave de que caiga en manos definitiva de los bajistas y coja una ruta que lleve al 3,500 o que pueda salvarse más o menos la situación si la FED da un volantazo. Nasdaq 0,26 arriba, Russell 0,18, Nikkei en negativo 0,68, futuros en Europa en negativo, VIX también en negativo, 25,30, hoy caída del 0,29, ayer en un entorno del 30%, sobre los peores momentos de la jornada, subiendo en torno a un 25% en un día. Petróleo abajo por el miedo ya a que la recesión ha llegado, no es que vaya a llegar o la va a provocar los bancos centrales, sino que los bancos centrales se han cargado ya algo, precisamente la estabilidad financiera. En este entorno, Brent arriba, en el entorno abajo, del 1,08, 79,90, 73,94, 1,15 cayendo el West Texas. El euro vuelve al 1,07 con fuerza, 1,076, aunque hoy tiene una caída del 0,37. Dólar 0,28% abajo, 103,48. Libra 1,21. Materiales industriales, mirando sobre todo la fotografía de una recesión que ya ha llegado. Oro recogiendo parte del beneficio de ayer, hoy caída 0,15, 1913. 8 y 8 de la mañana, pero la fotografía, la noticia principal está en el contagio. Y ayer ya se vio que había una serie de bancos en Europa que estaban en la idea del inversor de que podía haber contagio. El más importante, Credit Suisse. Marta Vilar, buenos días. Está subiendo la tensión en Europa, porque acaba de publicar un informe que dice, vemos debilidad. ¿Debilidad dónde? ¿Qué está diciendo Credit Suisse que está poniendo los pelos de punta al inversor a apenas 50 minutos de la apertura del mercado? Bueno, pues bastante misterio, ¿no?, en torno a dónde ve esas debilidades materiales Credit Suisse que ha publicado en ese informe anual. Un informe anual que, por cierto, tenía que publicarse la semana pasada, pero que finalmente retrasó la compañía por un tema de las autoridades de Estados Unidos, que se lo pidieron básicamente, que lo retrasara. Ahora ya tenemos aquí el informe anual y vemos cómo en ese informe anual Credit Suisse está desvelando que ha identificado
escuchen y fíjense bien en cómo lo explica, debilidades materiales en los procedimientos de sus informes para los años financieros 2022 y 2021. Y dice también que está adoptando un plan para remediarlo, pero eso sí, tampoco dice exactamente dónde están esas debilidades y cuáles son. Lo que nos trasladan desde el banco es que durante los 2 años, 2021 y 2022, el control interno del grupo sobre los informes financieros no fue efectivo. Dice que en consecuencia la gerencia también concluye que sus controles y sus procedimientos de divulgación no fueron efectivos. Bueno, parece que las debilidades materiales identificadas por Credit Suisse se relacionan más bien con la falta de diseño y con el mantenimiento de evaluaciones de riesgo efectivas en sus estados financieros. La cuestión es qué consecuencias podría tener esa debilidad material que ha identificado Credit Suisse respecto al mantenimiento de las evaluaciones de riesgo efectivas en sus estados financieros. Bueno, dice el banco que PwC, que es la firma independiente de auditoría que auditó, valga la redundancia, los estados financieros para el año terminado el 31 de diciembre de 2022, que es el año donde se está diciendo que se han identificado esas debilidades materiales, pues dice que PwC ha emitido una opinión adversa sobre la efectividad del control interno del grupo sobre la información financiera hasta el 31 de diciembre de 2022. Así que bueno, ahí tienen todo lo que sabemos de momento. Según está publicado en ese informe anual de Credit Suisse, identificadas debilidades materiales, sobre todo también en el control interno del grupo respecto a los informes financieros. Dice que no fueron efectivas esas medidas de control y claro, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? De momento lo que sabemos es que esas debilidades materiales han sido identificadas respecto a la falta de diseño y mantenimiento de evaluaciones de riesgo efectivas en sus estados financieros. Las consecuencias, de momento no las conocemos, pero ojo porque Credit Suisse está poniendo sobre la mesa que no hubo un control efectivo sobre esos informes financieros. Lo que no sabemos es hasta qué punto entonces las cifras que nos dieron entonces eran unas cifras correctas, José. Gracias, Marta Vilar. El tema viene al siguiente punto. A partir de ahora se va a empezar a hablar de otro acrónimo que se va a poner de moda. Hasta ahora hemos hablado de esos bonos que llegaban a vencimiento, que maduraban hasta vencimiento. Les podemos avanzar que a partir de ahora el término a utilizar va a ser CMBS. La banca privada europea está hablando ya de hasta dónde iría el riesgo de Credit Suisse con estos CMBS. Es un tipo de derivado que va relacionado con los inmuebles comerciales, con los locales y sobre todo con oficinas. Estos inmuebles, estos derivados relacionados con inmuebles comerciales habrían tenido un deterioro enorme sin haber sido pasado a deterioro por parte de Credit Suisse y veremos si no de otras entidades. Este derivado financiero muy parecido al que se utilizó en su momento en época subprime de colocar todo en una misma cesta como si fuera real estate, como si fuera inmobiliario en el lado comercial, sería el problema que la banca privada estaría analizando ahora hasta qué punto en sus balances son un problema y lo son sobre todo en Credit Suisse por ese reporte que dice la clave fundamental y es que han relajado ese control, esa seguridad sobre determinados productos derivados que estarían relacionados con este acrónimo que se va a poner bastante de moda en las próximas semanas. Y es ver cómo han ido provisionando, cómo han ido viendo, cómo se deterioraba esos activos que estaban relacionados, sobre todo con el sector inmobiliario, relacionados con lo comercial, oficinas, locales, etcétera. Ojo, porque Credit Suisse le vuelve a poner o le pone la pelota en lugar de en Estados Unidos en el territorio europeo. Sin embargo, Stone Aras del Banco Central Europeo acaba de dar una entrevista en un diario griego diciendo que ahora mismo no hay ninguna exposición a Silicon Valley Bank en Europa. Eso no es cierto. Lo primero que se ha visto ya es que, por ejemplo, hay un fondo relacionado de Barsaski y Bankinter aquí en España que tiene exposición, que es nula, que es poquita, que no lleva a dar un problema al banco. Sí, por supuesto, pero que hay nula exposición, no. Y luego, ¿qué sucede con esta nueva figura de derivados que estaría vinculado con esas oficinas, con esos locales comerciales que podrían estar ahora mismo habiéndose deteriorado mucho más de lo que estaban esperando las entidades financieras? Por lo que 47 minutos para que abra el mercado en Europa y el foco más que en Estados Unidos empieza a estar en el inmovilismo europeo
para intentar dar una respuesta sobre qué está sucediendo. Estados Unidos lleva ya días intentando resolver Silicon Valley Bank, que es verdad que el foco estaba allí, pero ahora la pregunta es si hay más focos. Y el problema fundamental es no solo no encontrarlo, sino ver que de verdad empieza a haber, como está contando Marta Vilar, una preocupación importante alrededor de cuál es la calidad del activo y cuál es la calidad de la seguridad que tienen esos bancos, sobre todo cuando el foco está puesto, por ejemplo, en Credit Suisse. Silicon Valley Bank, vamos a resumir en pocas claves lo que ha quedado detrás de los grandes titulares. El primero de todo es que después del movimiento de ayer del mercado, se han perdido en los mercados mundiales 465.000 millones de dólares en una sola jornada, viendo como protagonistas a esos bancos que ahora mismo son el centro del problema. Pero 465.000 millones en una sola jornada, que se fueron ayer por el retrete, una vez que el inversor veía que donde estaba sentado, aquella locura de beneficios que se veía en el inicio del año para la cartera del inversor, se acababa de una manera inmediata. El otro punto fundamental es lo que hemos conocido esta madrugada. Moody's ha puesto a First Republic y a 5 bancos más en perspectiva negativa por su riesgo asociado a Silicon Valley o a efectos que puede tener el movimiento de Silicon Valley Bank en la fotografía general ahora mismo del sector bancario. Silicon Valley Bank ha penetrado ya en el sentido de llevarle parte de la crisis a la banca europea, obligándole esta mañana a empezar a hacer pasos. ING fue el primero que dijo ayer: remunero depósitos al 2% de saldo nuevo, es decir, de dinero nuevo que me entra en la entidad, pero por la noche, adelantándose a lo que va a ser la norma en el conjunto de la banca. No quiero remunerar, no tengo necesidad, no quiero remunerar. Oiga, es que en España está todo muy sano. Bueno, pero ¿han visto cuánto es el dinero que ha salido? Porque salió del billón que había en depósitos cerca del 15% solo desde el 1 de enero. Cerca del 15% que ha salido del balance de los bancos de esos depósitos que la banca nos decía que no los remuneraba porque no tenía la necesidad de remunerarlos. Bueno, pues eso ha cambiado tanto que ahora la banca sí tiene ya necesidad de remunerar todos esos depósitos, y de una manera agresiva y rápida ya, es decir, al entorno del 2%, para intentar evitar el problema que se ha visto que tienen en el balance, que es esa cantidad de bonos, muchos obligados incluso por los propios gobiernos, de decirle ayuda, compra bonos. Es lo mismo que vivimos en la anterior crisis. Oiga, ¿y usted por qué ha comprado esto? ¿Me lo dijo? ¿Quién se lo dijo? El gobernante de turno. Es decir, los gobiernos, para pedirles que no sea el Banco Central Europeo el que tenga que salir al rescate, sino que las entidades comerciales también arrimen el hombro. Ese arrimar el hombro que pedían los gobiernos tiene ahora las consecuencias. Son entidades que tienen pues una buena montaña de algo que no vale prácticamente nada en el balance y que tiene que esperar al menos a vencimiento. ¿Qué es lo que hizo ayer la FED para evitar la guerra de depósitos? Abrir una línea de liquidez que compraba a la par de la compra, no del vencimiento. De tal manera que eso es un rescate, Biden. Eso es exactamente un rescate. Te abro una línea de liquidez para que no tengas que vender esos bonos, te compro los bonos a la par. Que es el movimiento que la FED hizo ayer. Vamos, un rescate en toda regla. Lo que pasa es que no le quieren decir rescate porque está mal visto por parte del contribuyente. Y el último punto, los bancos de Estados Unidos van a tener que adelantar más rigidez. ¿Qué significa? Que van a tener que perder parte del movimiento de subida de cotizaciones, van a tener que reducir sobre todo márgenes, mirando, por un lado, si tienen que remunerar más, va a caer el beneficio. En el entorno del mayor aumento de la remuneración de los depósitos, piensen en España, 1 billón en el entorno estaba en enero, ahora en el entorno de los 850.000 millones, en ese entorno, ¿cuánto se pierde si tienen que empezar a remunerar en torno al 2%? El margen de beneficio de la banca tiene que volver a infraponderarse al nuevo escenario, que es completamente distinto, con una remuneración más alta. Ellos se habían hecho un poco los suecos alrededor de decir, bueno, ya te remuneraré cuando quiera. No, ya o me voy. Cambia la fotografía. Y el otro punto donde se pierde es el aumento de la rigidez que ya conocemos en Estados Unidos y que probablemente aparecerá en segunda derivada en Europa, cuando Europa se dé cuenta que tiene que aplicar esa mayor rigidez a la banca.
tendrán que adelantar más rigidez y sobre todo se pone el foco en donde estaba Silicon Valley Bank. Lo que hizo Donald Trump es convertir a Silicon Valley Bank más en una fintech que en una entidad bancaria, aunque tenía ficha bancaria. Lo que se va a poner es el foco, sobre todo, en esa nueva fintech que apareció hace una década y que se le mira como diciendo, no, tu rigidez es la misma que los bancos. Bueno, es que entonces no es negocio. Pues chavalote, a casa a descansar. Pero lo que no nos vas a poner es el sistema en jaque porque tú quieras hacer negocio. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana cómo cambió en las últimas horas y en los últimos días el pico de dónde van a ir los tipos de interés de manera implícita, tanto en Estados Unidos como la política monetaria en Europa. Y el movimiento en Estados Unidos, desde el 8 de marzo, que lo teníamos aquí, al 9 de marzo, al 10 de marzo, miren el movimiento cómo iba disminuyendo el pico, pero miren ayer, 7 de la mañana, 13 de marzo, miren ayer el movimiento a las 8 de la mañana, cómo los tipos se pusieron de repente en una posición negativa. El cambio fue evidentísimo, el cambio fue muy duro para ir directamente a la Reserva Federal a decirle, es que tienes que bajar tipos. Es que te has pasado de la raya. Y es que por mucho que podamos ver que la inflación puede seguir subiendo, vamos a ver el dato de hoy a la 1:30 hora española sobre la inflación, si se desploma, más razón para los mercados para entender que la pausa pivote ha llegado. Un movimiento hoy en la inflación de desplome en el dato puede disparar el mercado recuperando parte del camino que tuvo ayer. Pero un mal dato de inflación hoy le puede dejar en jaque a la Reserva Federal. No tiene camino para luchar contra la inflación, pero tampoco puede seguir golpeando en la crisis inmobiliaria, en la crisis financiera. Miren el siguiente gráfico que nos marca algo que es la paradoja del momento que estamos viviendo. Vamos a ver si podemos ver el siguiente gráfico. Y es cómo el Euribor a 3 meses, en la jornada de ayer, datos de Bloomberg, giró de aquella manera. Fíjense el movimiento de recogida de Euribor, del Euribor a 3 meses, fecha de vencimiento en diciembre, 2023 al 3,3, 2024 al entorno del 3,2. Fíjense el movimiento de reducción que va a llevar a las hipotecas ya este mes a un movimiento de reducción de la cuota, porque ha sido muy agresivo el cambio de perspectiva, con lo que el Euribor estaba cotizando una visibilidad de Euribor a un año mucho más alta de lo que ahora ya se está empezando a ver. No solo no va a tocar el 4, sino que va a caminar en el entorno del 3,3%. Fíjense porque empezamos todo el movimiento, esto es menos 0,5, en marzo de 2022, primer golpe muy fuerte hacia arriba hasta mayo, segundo golpe muy fuerte hasta julio, reducción en verano, subidón con la vuelta de las expectativas en octubre, muy lateral el Euribor y vuelta a subir una vez que se ve que van a tener que ir más arriba. Y ahora cambio de tendencia súper agresivo, enseñándonos que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, en este caso el Banco Central Europeo, tiene que hacer un proceso de descongestión de los tipos de interés y por tanto el Euribor va a caminar antes de lo que incluso esperaba el hipotecado en una tendencia bajista. Vamos a ver hasta dónde. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana cuáles son los dos grandes ganadores. El oro, gran protagonista, mirando como ahora sí es un valor refugio, y el Bitcoin, mirando que hay que salirse de no tener totalmente, para no tener totalmente una exposición a lo bancario en el entorno actual. Ahora, miren hacia atrás un par de meses. Robert Kiyosaki, aparte de las latas de atún, ¿qué es lo que dijo? Que en un entorno de crisis muy fuerte sobre el conjunto de la economía, es decir, de recesión muy agresiva, caminaríamos hacia una moneda para los ricos, el oro, y una moneda para los ciudadanos en general, el Bitcoin. Ahora mismo se está cotizando exactamente eso, junto con las megamenazas de Nouriel Roubini, en las que también apuntaba que el camino no podía ser otro que el oro y el Bitcoin. Ayer la subida del Bitcoin estuvo por encima del 10%, mientras el sistema financiero se desplomaba, generando el desacople
en que lo que se puede buscar a medio y largo plazo no es solo la moneda digital, sino un cambio en la estructura de un sistema financiero más abierto. Bitcoin más 10%, ojo con el oro, que está caminando ahora sí a intentar ver los $2.000 por onza. Todavía está lejos, pero un movimiento de crisis financiera sí le va a dejar o cerca o por arriba. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana el movimiento histórico que vivimos en la jornada de ayer, viendo cómo los tipos de interés, tanto el 2 años alemán como el 2 años americano, caminaban en tasas prácticamente históricas. El alemán en histórica de toda la referencia, el estadounidense al nivel de la crisis primero de 1987, del lunes negro, y luego alrededor de 1980, donde no se veía una caída tan fuerte del 2 años, ni americano ni alemán. Y este nos está reflejando también cómo la perspectiva ahora mismo por parte del inversor está en que el Banco Central Europeo en marzo solo suba en el entorno del 25 puntos básicos y no de 50. Es decir, que ceda el brazo Christine Lagarde esta semana, dentro de 2 días, el jueves, para dejar los tipos de interés solo en una subida del entorno de 25 puntos básicos. Miren el siguiente gráfico, ha cambiado toda la fotografía de bancos centrales. En 24 horas se acabó la historia. CDS de Credit Suisse, antes de conocer el informe que hemos visto hace apenas unos minutos. Récord histórico, 446. El movimiento de protegerse de la cartera solo se puede asemejar a lo que veíamos justo en el final, mediados finales del segundo semestre de 2022, cuando se tocó el CDS en el punto alto histórico de presión sobre Credit Suisse. Luego la compañía supo salir a decir que la compañía no tenía problemas, que el banco no tenía problemas. Ahora los problemas vuelven a poner el foco en Credit Suisse de una manera muy agresiva. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana el movimiento de caída desde máximos de First Republic Bank en la jornada de ayer, para darnos una idea de hasta dónde el inversor vio que estaba colapsado el banco. 91% de caída. Desde máximos hace apenas 2 años. Desde el movimiento de recuperación de máximos, salida del coronavirus, caída del 91%. Miren el siguiente gráfico, la otra entidad sobre la que también hoy se está poniendo el foco. PacWest Bank, caída del 90% desde máximos también, desde el último máximo visto en la parte final del gráfico. Caída del 90%. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana cómo en Estados Unidos la semana que viene el recorte de tipos por parte de la Fed también va cogiendo cuerpo. No solo en dejarle como estaba, sino que encima de la mesa lo que ya está descontando el mercado es que en el segundo semestre de 2023, más concretamente en el entorno de julio, la Fed va a bajar, pero de manera agresiva, los tipos de interés. Eso es el conjunto del mercado. Nomura va por libre, es un verso suelto que dice no esperen a julio, hay una crisis financiera, la tiene que atajar porque el culpable ha sido la propia Reserva Federal, con una bajada de tipos de interés que relaje muchísimo la presión sobre los bonos a más largo plazo que van a la parte final de maduración, es decir, que van a vencimiento. Tienen que aguantar a vencimiento. Línea de liquidez, reducción de tipos de interés. Movimiento de que sí o sí en el segundo semestre hay bajada de tipos de interés por parte del mercado en la Reserva Federal. Miren el siguiente gráfico que nos marca también el tamaño de la bola que se ha montado alrededor de la caída de Silicon Valley Bank, 209.000 millones, y esto es mucho o poco. Bueno, es que Washington Mutual movió en su caída 307.000 millones. De ahí el pánico que había en la jornada de ayer. No era una caída menor. Miren el siguiente gráfico, porque no es una caída menor lo que vimos en la jornada de ayer. 209.000 millones. Si Signature Bank, en el momento en que entra en este gráfico de Common Stock, se ve como Signature Bank también se coloca entre las grandes caídas. La suma de los dos está al lado del movimiento, esta es por activos, por valor de activos, de Washington Mutual Bank. Estaría marcando un movimiento de caída por activos que tendríamos que juntar, si quitamos a Washington Mutual Bank, muchos bancos pequeños caídos para ver una fotografía parecida a la que vimos ayer por valor de activos que estaban en camino de marcharse. Miren el siguiente gráfico
que nos marca también esta mañana ese 2 años que les decía americano, marcando un movimiento que no se veía de caída como en 1987. Parte del mercado vio incluso en algún momento de la jornada una caída parecida a la de 1983. Pero la que marcó claramente es una caída muy similar a la de 1987 tras el lunes negro y después de 3 jornadas. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana el movimiento de cuándo, cómo y dónde. En este gráfico de Creative Planning, publicado por Charlie Vilelo en su Twitter, en el que refleja que julio es la fecha clave para hacer el movimiento por parte de la Reserva Federal. El pico se puede alcanzar en la reunión de ahora, pero la pausa y pivote va a ser muy rápido, hasta el punto que ve un tipo terminal del 4%, 3,99, en diciembre de este año, de 2023. Y ve cómo en diciembre del 24 se situarán en el entorno del 3%. La caída va a ser súper agresiva de tipos de interés. No tan agresiva como la subida, salvo que la inflación refleje que está cayendo mucho en términos comparables por la energía. Si en ese caso la inflación no solo da un respiro, sino que le quita el problema del segundo botón que veíamos antes aquí de crisis inflacionaria, entonces la Reserva Federal cogerá esta curva y la aplanará y la picará un poco más para colocarla aquí, para hacer un movimiento de caída todavía mayor. Es decir, este movimiento inicial, la pendiente, la hará más prolongada, de tal manera que podamos ver, por ejemplo, el 3,5 de tipos de interés en un entorno más cercano a febrero del 2024. Una salvajada, al lado de la percepción que se tenía solo hace 48 horas de no va a pasar, no va a pasar, la Fed va a seguir con un movimiento muy fuerte de tipos de interés. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana cómo en Estados Unidos también se empieza a ver el problema que estábamos comentándoles alrededor de Credit Suisse. El producto financiero, lo busco aquí porque me lo van mandando, es el CMBS que les contaba antes. El CMBS en Estados Unidos es un problemón, sobre todo para la gran banca. Este gráfico de Bloomberg, con datos de la Reserva Federal, refleja la cantidad de préstamos que ahora mismo se tiene contra lo que les he comentado antes, locales comerciales, oficinas, todo lo que va más relacionado al negocio, no a la vivienda, dentro de real estate. Miren el crecimiento desde 2022 en el balance de la gran banca norteamericana, superando los 5 trillones. No, son 600.000, 800.000 millones de derivados. Este es el problema gordo que hay ahora alrededor, tanto de la banca en Estados Unidos como de la banca en Europa, después de ver además el informe de esta mañana de Credit Suisse, que viene a decir cómo ha relajado determinados controles en determinados derivados financieros, sobre todo hablando de la parte de real estate que va asociada a business to business, que va asociada a los negocios, locales comerciales, oficinas. Miren la cantidad de préstamos, el movimiento de subida desde 2022, que refleja cómo se han atiborrado a buscar la rentabilidad en el lado inmobiliario privado, es decir, empresarial, superando ya con fuerza los 5 trillones, que ahora mismo está en balance, siendo el foco ahora mismo de gran parte de la banca privada en todo el mundo, intentando analizar hasta qué punto esto, junto con los bonos que tienen que llegar a vencimiento, son las nuevas subprime, y no nos lo habían dicho. No estaban tan sanos, aunque el mensaje por parte de Biden, por Calviño aquí en España, era sanos, 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 sanos hasta que dejan de estarlo. ¿Qué decían en España o en Estados Unidos justo antes del movimiento de Bernstein? Que estaban sanos, que estaba controlado el riesgo inmobiliario, que no había problemas de mora. Claro que no hay problemas de mora. Ahora tiene un problema de mora en estos 250.000 millones que superan los 5 trillones. ¿Hay problema de mora o no hay problema de mora? Es el tema fundamental esta mañana. Este producto financiero ha dejado de estar en el radar con una percepción, con una visibilidad, con una cantidad de presión sobre ella para ver que no generaba un problema. Y lo que han hecho ha sido
comprar, 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 como en la subprime, beneficio, 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 beneficio. Este es el problema fundamental en este capítulo. Miren el siguiente gráfico que nos marca la declaración de Michael Burry en su Twitter diciendo que esto se puede resolver muy pronto, muy rápido, y que no hay un problema, no hay un peligro aquí. Lo que está diciendo Michael Burry es que lo tiene muy fácil la Fed. Quita el quantitative tightening de manera inmediata, como está diciendo Nomura, la semana que viene, y empieza el momento de reducción. Es decir, vuelve a una política monetaria semi-expansiva, si no quieres expansiva, en el entorno de Estados Unidos. Pero Michael Burry lo que le está diciendo, Barry, es la clave fundamental está en que la Fed lo puede arreglar esto pero de un golpe. En la reunión de la semana que viene, y si no quiere esperar, diciéndolo ya. El otro punto fundamental, 8:35, que quisiéramos entrar, y ahora vemos las claves del día, y con todo lo que hemos contado, y aún quedan claves, ¿sí? Está en el entorno del mundo emprendedor. Oiga, ¿a nadie le ha sorprendido en los últimos años que hubiera un montón de chavales pensando que eran Warren Buffett? En lugar de buscar el beneficio de sus compañías, viéndolos de ronda en ronda de financiación. ¿Hasta qué punto no todo el sistema es cómplice de lo que 4 chavales avezados, y sobre todo que vendían una moto que no tenía beneficios, y se lo venimos diciendo hace mucho tiempo, cuántos unicornios de verdad son un negocio sostenible y a futuro? Pues un 20% de ellos, de los unicornios. El otro 80%, 75%, si queremos ser muy buenos, ni tienen beneficios ni los van a ver. ¿Por qué el sistema ha posicionado una especie de premio empresarial a todos esos emprendedores que, a costa de tener una empresa que es un desastre, es un auténtico desastre, pero como tiene muchísimas rondas de financiación vendiéndole la moto a Venture Capital, está consiguiendo forrarse como auténticos cerdos de dinero por encima? Y ese es el tema fundamental alrededor de Silicon Valley, que nos tiene que reflejar también cuál es el otro gran problema. Y es que hemos convertido en héroes a gente que en el fondo no sabía conseguir un EBITDA positivo. Que lo único que sabían hacer es un elevator pitch de 1 minuto en el que conseguían 20 millones de dólares. Ellos se forraban por el camino, pero su empresa seguía teniendo pérdidas. ¿Y entonces qué hacían? Le vendían la moto otra vez al sector financiero, en este caso al Venture Capital, para decirle, pero es que mi negocio es la bomba. Pero si no tienes EBITDA, ya, pero si me das, ahora ya no 20, 50 millones más, pues me convierto en, no nombremos a nadie, que se lo están imaginando todos, en el nuevo X de este sector. Y entonces, oye, todos tranquilos, 50 milloncitos más. Pero es que no han visto nunca nada que no sea que ese joven, no tan joven, les daba una salida en la siguiente ronda. Oiga, ¿ustedes saben cómo se llama eso? Se llama piramidal. Oiga, para que un Venture Capital, dentro de un entorno startupero, gane dinero, tiene que conseguirse que el mercado entienda que esto en lo que ha invertido, que no tiene beneficios, vale muchísimo más, para que entonces otro tonto del sistema, en formato de Venture Capital, entre y le sustituya, con la esperanza de que otro tonto del sistema entre y le sustituya, con la esperanza de que otro entre y le sustituya, ya no hay más, has perdido el dinero. Oiga, ¿hasta qué punto en las últimas décadas, sobre todo desde el pinchazo de las .com, no hemos convertido en héroes a quien no eran más que, pues eso, pico de plata, charlatán de feria, convertido a gran empresario que era incapaz de conseguir beneficios, que no necesitaba ni tan siquiera una estructura empresarial para convertir en un algoritmo una gran empresa donde el Venture Capital entraba y le daba dinero? ¿Y cuál era la opción de este Venture Capital? Que vendiera la compañía o que hiciera otra ronda. Pues aquí tienes otra ronda y este ha ganado un dineral. Y dice, ya, pero ¿con qué beneficio para la compañía? ¿Dónde está la sostenibilidad de la empresa? En ningún sitio. En que vuelve a entrar otro que a mí me deja ir ganando un X% de rentabilidad.
oye, qué bien me ha ido, qué añada tan buena. Pero es que se ha creado un montón, una auténtica montaña de mierda en el que no había beneficios. Solo había un formato Madoff aplicado al sistema startupero. Oye, luego hay muchas empresas que no llegan ni a ser unicornio, startups, que sí que tienen detrás un beneficio y una orientación a la sostenibilidad del negocio, no a las rondas. Tenemos que expulsar ya del sistema emprendedor que una empresa le diga a un venture capital o a un banco, no, a mí me da igual el EBITDA. Yo lo que he conseguido es una ronda en que he sacado 8 millones y luego otra ronda de 20 millones. ¿Y qué has hecho con el dinero? Nada. Forrarte. Y entonces, ¿dónde está el beneficio? En que he dejado entrar otro para que este se vaya y qué maravilla, y otra ronda, y otra ronda. Eso es una trama piramidal. Y cuando antes se entienda, antes se expulsará del sistema a todos esos charlatanes de feria que levantan el dinero simplemente con un modelo de estructura que es claramente piramidal. ¿Todo el sistema hace eso? No. ¿Pero un porcentaje muy importante hace eso? Sí. Y nos hemos comido todo el sistema. Qué bonito, ha hecho una ronda. Pero ¿cuántos beneficios tiene esta empresa? ¿Qué EBITDA positivo tiene en los últimos 5 años? No, ninguno. ¿Pero ¿y lo va a tener? No, tampoco. Oiga, podemos despertar y darnos cuenta que eso es una trama piramidal cuyas consecuencias las vemos ahora. Es una parte del sistema que estaba profundamente podrida, escondida en el formato ronda y más ronda. 3 niños tontos diciéndole al sistema, yo te voy a hacer multimillonario. Pero si te están haciendo multimillonarios a ti, que tú no les estás vendiendo nada, que tú les estás vendiendo una trama piramidal, pero de caballo. Y en ese entorno, todo eso se lo ha terminado por comer el sistema. 5 claves del día. Hay que cambiar eso y de manera inmediata. Oro y Bitcoin. Quedan 20 minutos para la apertura del mercado en la renta variable en Europa. Oro y Bitcoin. La clave fundamental ahora mismo. Nomura. Va a haber una bajada de tipos de interés de 25 puntos básicos, como dice Nomura, en marzo. Porque la Fed no tiene otro camino para atajar los problemas financieros. Va a suspender el quantitative tightening. Va a dejar ya la situación de la montaña de compra de deuda tal y como estaba a la primera de cambio. Todo parece indicar que sí. Saldremos de dudas la semana que viene. La FED abre una investigación sobre las causas de quiebra de Silicon Valley Bank. Pues tanto tardado. Pero lo primero que tiene que ver es cómo se han relajado los criterios, sobre todo en la búsqueda de un cambio fundamental a la hora de proteger a determinados bancos de entrar en problemas del pasado, que es entrar en derivados que no tienen rentabilidad. Tipos en las hipotecas en Estados Unidos, del 7 al 6,5%. En Europa, el Euribor a 3 meses, con fecha de vencimiento en diciembre, del 4,1 al 3,3 y en 2024 al 3,2 y lo que le quedará. ¿Esto es un cambio? Porque para el hipotecado es clave. ¿Ya hay cambio de tendencia o solo viene reflejado por el movimiento que hemos visto en las últimas horas, en los últimos días desde el fin de semana? Pero el movimiento en Estados Unidos es una caída de 5 décimas, es 7,1, no 7. Del entorno del 7,1 al 6,5. 6 décimas. Y en Europa, igual con el Euribor. Y el último punto nos lleva a la otra gran clave que había inflacionaria. Sí, ha desaparecido el tema del petróleo, la presión sobre todo energética. Y la crisis alimentaria no recoge la fuerza que se esperaba que pudiera tener en términos de precios. Por no llegar a un acuerdo Rusia con Ucrania, eso se nos está yendo. Rusia ha aceptado 60 días, a falta de 5 días para que se acabe el acuerdo, pero ha aparecido ahora mismo Ucrania en ese entorno diciendo que quiere la prórroga de 120 y no de 60. De 4 meses y no de 2. Pero Rusia ya ha dicho que solo 60. Para ver si de verdad cambia lo que está sucediendo con la potasa, lo que está sucediendo con los fertilizantes en el movimiento de salida a través del Mar Negro. Ojo porque Rusia lanza una opción de desinflamar esa inflación que pudiera haber alrededor de los alimentos si no se llegara a un acuerdo, pero ahora mismo la posición es que Ucrania ha dicho no. 120 días y no 60, solo faltan 5 para que caduque. 15 minutos más o menos para el entorno de la apertura de la renta variable en Europa,
Vamos a ver cómo ha venido la noche en Asia con la presión que se vivió durante